Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Gloria a Dios. Vamos a proceder con la predicación de la palabra de este día y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. La palabra de Dios dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que se obedezca a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. Amén. Oramos al Señor ahí donde está, incline su rostro. Te decimos, Padre, que tú eres Dios y eres quien gobierna, Señor, sobre todo cuanto existe. Nada te es escondido, todo lo conoces, todo lo sabes. Conoces los pensamientos, conoces las intenciones del corazón. Por lo tanto, tú no puedes ser burlado, no puedes ser engañado. Ayúdanos y prepáranos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes la importancia de la obediencia. ¿Por qué es importante la obediencia? Para comenzar a hablar de este tema, quiero decirles que la obediencia no es otra cosa más que apego a seguir instrucciones. Cuando nosotros seguimos las instrucciones, vamos a tener un resultado como las instrucciones en sí nos llevan, nos conducen. Si las instrucciones no son seguidas de la manera que se nos han sido dadas, es seguro que el resultado que deseamos no lo vamos a obtener. Desde el momento que escuchamos nosotros la palabra obediencia, se da una reacción en nosotros de resistencia, porque todos tenemos la tendencia a desobedecer, porque hemos considerado que la obediencia es una imposición, que la obediencia nos subyuga a hacer lo que nosotros no queremos. No es mi deseo, ni creo que tampoco la palabra es el deseo de que nosotros tengamos ese pensamiento. Más bien que transformemos la forma de ver eso y lejos de ver una imposición, veamos nosotros una instrucción que nos lleva a resultados positivos, a resultados buenos, a triunfos y a victorias. Por ejemplo, seguro que ustedes visitan los restaurantes esos de franquicias como McDonald's, Pizza Hut. El sabor, el servicio que usted recibe en esos lugares es el mismo a donde quiera que vaya en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque esa gente es apegada a las instrucciones. Siguen las instrucciones y a eso se debe que tienen el resultado que tienen. Ellos, en otras palabras, son obedientes. Si existiera un sesgo de desobediencia en la ejecución de todo lo que hacen, pues nosotros percibiríamos la diferencia y el resultado de los negocios de ellos no fuera tan bonancible como lo son. Hoy hemos tomado este pasaje de 1 Samuel 15, versículo 22, conocido por muchos, donde el profeta Samuel le dice a Saúl y le pregunta que qué es lo que más le agrada al Señor: tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, o que se obedezca a su voz. Escúchales. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La obediencia es importante. ¿Cuántos quieren ser exitosos en su vida? Seguramente que todos. Pues déjeme decirle
que usted va a tener éxito en su vida cuando usted aprenda a seguir instrucciones. La obediencia es importante porque nos garantiza que lo que Dios nos ha prometido se va a volver realidad. Sin obediencia podemos incluso perder aquello que ya se nos dio. ¿Cuántos han perdido negocios porque hicieron como bien les pareció? Para operar un negocio hay reglas. Para operar un negocio hay normas. Para operar un negocio hay leyes. Leyes que si se cumplen, usted no va a tener problema. Pero si usted las contraviene y las desobedece, se va a encontrar con grandes dificultades. En este caso, Saúl había sido escogido para ser rey sobre la nación de Israel. Pero usted se da cuenta, si es un estudioso de las Escrituras, que Saúl perdió el privilegio de ser rey por su falta de temor, por su falta de obediencia a Dios. Muchos de nosotros experimentamos sufrimientos, pérdidas, por causa de la insensatez de desobedecer el consejo de Dios. Hemos perdido esposa, hemos perdido familia, hemos perdido amistades, hemos perdido nuestra constancia en el caminar con Dios por nuestra desobediencia. Hemos sufrido pérdidas terribles. Piense, Saúl perdió su reinado porque desobedeció la instrucción. La instrucción era clara, era precisa. No había lugar a conjeturas. Pero él se fue por la tangente. Comenzó a dejar que sus pensamientos y sus sentimientos interfirieran en la obediencia. Si usted lee el capítulo 15, usted se va a dar cuenta de que la desobediencia de Saúl tuvo un origen. Y el origen fue que le tuvo miedo al pueblo. Él quiso quedar bien con la gente. Y en la obediencia a Dios en particular, usted va a perder gente, usted va a perder amigos, pero no tenga miedo, que el favor de Dios va a ser con usted. Se ganó el favor del pueblo, pero se ganó la desaprobación de Dios. Desde el principio de la creación, Adán y Eva fueron establecidos en el jardín del Edén. Solo recibieron de Dios un mandamiento, uno solo: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. No se le dijo otra cosa. Pero ellos desobedecieron. ¿Y qué sucedió? Fueron expulsados. O sea, la desobediencia te lleva a perder aún lo que tienes ahora. Matrimonios se echan a perder porque faltó obediencia. Al hombre se le dio un mandamiento, y el mandamiento que al hombre se le dio es que ame a su mujer. La mujer desobedeció el mandamiento que Dios le dio a la mujer en la relación matrimonial, que respete a su marido. La mujer no quiere respetar a su marido, y el hombre también no está ejerciendo su función de darle amor y cuidado a su esposa. Y todo se echa a perder, todo se degenera. Y ahí vienen los divorcios. Con los divorcios también se pierde la familia. Con el divorcio se pierden bienes. Con el divorcio se echa a perder todo lo que se había logrado. ¿A causa de qué? ¿Quiere usted vivir un matrimonio feliz? ¿Quiere que su matrimonio sea para toda la vida? Obedezca. Ame a su esposa, marido. Y usted, mujer, respete a su marido. Puede ser pequeñito, flaquito. Puede ser una persona quizás con sus deficiencias de carácter. Pero usted cumpla. Dios le dice a usted:
respételo. Y en seguir ese mandamiento, en cumplirlo, usted va a asegurar una buena relación, un buen matrimonio, donde el amor y el respeto reina en el hogar. Adán y Eva no obedecieron. Y es que el corazón del ser humano tiene la tendencia de inclinarse a lo prohibido. Sí. El Señor ha dicho, por ejemplo, no mentirás. Y nosotros le decimos, son mentiritas pequeñas. Pero una mentira, cuando usted miente, usted se hace semejante al padre de la mentira, y es el diablo. El Señor dice, no mienta. Hable verdad cada uno con su prójimo. No engañe. No robe. Y por andar de mañoso, ahí están los ladrones. Las cárceles están llenas. El Señor ha dicho, no adultere. Pero no, a la menor oportunidad, el hombre, la mujer cae en el pecado de adulterio. No fornicarás. Así podemos estar. Así, teniendo relaciones sexuales, sin casarnos, sin compromiso. Dios ha dicho, seguramente usted no escuchó eso, ¿verdad? Pero el Señor ha dicho, no mienta, no engañe, no robe, no adultere, no fornique. Y ese es el problema con el ser humano. Su corazón está inclinado hacia lo prohibido. Por ejemplo, usted le dice a un niño, cuidado y toques la plancha. Mantente lejos de la plancha porque te vas a quemar. ¿Qué sucede? Lo primero que hace el niño en un descuido es ir a tocar la plancha. No obedece la advertencia y ahora hay un niño accidentado, hay un niño quemado. La desobediencia produce dolor y es necesario, iglesia, que lo entendamos de una buena vez. La desobediencia trae dolor. ¿Qué produce la obediencia? ¿Qué hace la obediencia en nuestra relación con Dios? Le dice a Dios que lo amamos. La obediencia es una demostración de amor. Vayamos a lo común, el matrimonio. Cuando la mujer obedece a su marido, le está demostrando que lo ama. Pero el hombre no se va a volver un abusivo porque sabe que tiene una mujer que lo ama, que lo obedece. Él debe de amarla. Pues con Dios es lo mismo. Dice San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No lo vea como una imposición, véalo como una instrucción para que usted no se sienta agraviado, ni se sienta que se están subiendo sobre usted y lo están sometiendo. Amén. Son instrucciones. Por eso es que los cristianos que obedecen las instrucciones de Dios, sucede con ellos como la Biblia también dice, van de poder en poder, van de gloria en gloria y van de victoria en victoria. Pero eso no es novedoso, es el resultado de la obediencia. Amén. Nuestro Señor nos dice que cuando obedecemos sus instrucciones, le demostramos que le amamos. Mucha de la inseguridad que hay en el cristiano hoy en día, en la vida cristiana, es consecuencia de la desobediencia. Ahí va a escuchar usted personas que dicen, hermano, ore por mí. Le piden a los líderes, oren por mí. Le piden al pastor que ore por ellos. Y no está mal, está bien que se haga así. Pero la mayoría de veces usted pide oración, que otro hermano interceda por usted, que el líder interceda por usted, que el pastor interceda por usted. Lo hace porque se siente acusado por su conciencia, que no está viviendo la vida conforme al Espíritu de Dios. San Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En obediencia total al Padre. Él dijo en múltiples veces que no vino a hacer su voluntad, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué sucedía? Jesús tenía el respaldo del Padre, tenía el respaldo de Dios en todo lo que hacía. ¿Usted quiere tener el respaldo de Dios en todo lo que hace? Haga lo que Dios dice. Hermano, no va a perder, le va a ir bien. Haga lo que Dios dice. Aunque aparentemente de momento en obediencia a usted le es sacrificado el hacerlo y pareciera que las cosas van de mal en peor, pero ese no es el fin, le va a ir bien. Juan el Bautista incluso quedó sorprendido con la obediencia de Jesús al Padre. Cuando en obediencia al Padre y también de ejemplo al mundo, Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado. Y Juan le dice: yo debería ser bautizado por ti. A lo que el Señor le dice: no, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. No es un acto de que a ti te agrade, no es cuestión de que a mí me agrade, es cuestión que así conviene. ¿Entiende? Así conviene. Lo demás es inconveniente. Así conviene, le dice Jesús a Juan, que cumplamos toda justicia. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de traspasar el límite establecido? Algunas veces pensando que como somos hijos de Dios, después podemos venir al Señor pidiéndole misericordia y que nos perdone. Y estoy de acuerdo con eso, pero te digo algo: las consecuencias de tu desobediencia las vas a sufrir. Y Dios no nos quiere ver sufriendo. Dios nos quiere ver triunfantes. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo? Ese muchacho vino y le dijo: papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Él pensó que en la casa de su padre él tenía limitantes para vivir. Y dijo: así no va a poder ser, que me dé la parte que me corresponde. Yo me voy lejos a vivir la vida como a mí me place, como debe de ser vivida. Mucha gente aconseja a los jóvenes cristianos y le dicen: no, el cristianismo es para gente vieja, gente que ya vivió, gente que ya gozó de los placeres del mundo. Después podés hacerte cristiano. No, no, no. La Biblia dice que es bueno al joven llevar el yugo desde joven. Amén. Y que dice también el libro de los Salmos, como el joven va a tener una vida triunfante en cumplir el mandamiento del Señor. Usted quiere ser victorioso. Mire, Samuel fue un hombre victorioso. Fue un hombre que la Biblia dice que no dejó caer palabra de Jehová a tierra, que fue un hombre obediente en todo desde niño. Fue un hombre victorioso porque fue obediente. Mucho se habla de la madurez espiritual. Y la madurez espiritual muchos la asocian con ver ángeles descender del cielo. La madurez espiritual la ve la gente y piensa en manifestaciones y visiones. La madurez espiritual es otra cosa. ¿Cómo se logra? A través de la obediencia. ¿Usted quiere ser maduro en la fe? Sea obediente. Mucho se dice de la madurez espiritual, pero yo le quiero decir ahora que si en verdad quiere ser usted un hombre o una mujer maduro en la fe, tiene que ser obediente a todo el consejo de Dios. Saúl pensó que una obediencia parcial era suficiente, pero Dios sabe lo que realmente sucede en el corazón. Dios lo vio como un acto de rebelión. ¿Por qué uso ese término? Sencillo.
Porque cuando usted sabe lo que tiene que hacer y sin embargo no lo hace, ese es un acto de rebelión a aquel que le ha dado el consejo, el mandato. Primera de Crónicas 10:13 dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Así se murió en su rebelión. Cuando usted sabe lo que usted tiene que hacer y no lo hace, es un acto de rebelión. Y un acto de rebelión es cometido por un rebelde. Un rebelde es uno que se rebela contra lo establecido. Pero para estimular su obediencia a Dios, recuerde que todo mandamiento de Dios para los hombres es para nuestro bien. El mandamiento es bueno, diga, el mandamiento es bueno. Y nos guía evitándonos problemas y penas innecesarias. ¿Cuánto le gusta sufrir? Seguramente que a nadie. Ya es tiempo que pare de sufrir. ¿Cómo va a superar el sufrimiento? Con la obediencia. Dios dice que cuando nosotros mostramos obediencia, es una muestra de que su amor se está perfeccionando en nosotros. Usted le está diciendo a Dios: te amo, eres mi Señor. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y nosotros, dice, por eso sabemos que estamos en Él. Usted puede tener Biblia, usted puede venir a todos los cultos, pero si usted no guarda la palabra del Señor, no se ha perfeccionado el amor de Dios en usted. ¿Qué produce la obediencia? Los resultados de amar y obedecer a Dios son grandes. Porque si hay alguien que promete y cumple, es Dios. Si hay alguien que no miente y cumple todas sus promesas, es Dios. Pero a veces le tenemos más confianza a los designios de nuestro corazón, que está constantemente inclinado a la desobediencia, como al niño, que se le dice que no toque la plancha y al descuido es lo primero que va a hacer. Por obediencia, por ejemplo, Noé se le dio un mandamiento, pero no lo veamos así, se le dio la instrucción de construir un arca en un tiempo donde no llovía. Hizo un arca extremadamente grande. Le tomó construirla muchísimos años. Y la gente se burlaba de él, se reía de él. Pero ¿qué sucedió cuando vino el diluvio? Él y su familia fueron los únicos que se salvaron. Ahora la pregunta es: ¿por qué se salvaron? Porque fueron obedientes. Amén. Abraham fue un hombre obediente a Dios. Dios le habló, le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, y el hombre obedeció. Posteriormente le fue dando instrucciones y Abraham se apegaba a cada una de ellas. Y por último, Dios le dice que le ofrezca a su hijo en sacrificio. Y Abraham obedeció. Aunque su hijo había sido adquirido en su vejez, quizás ya no iba a haber la oportunidad de que hubieran más hijos, pues Abraham era un hombre viejo. Pero Dios le dice: dame a tu hijo en sacrificio. Y vemos en Génesis 22:12 que cuando estaba a punto Abraham de sacrificar a Isaac, Dios le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Le dije, los resultados de obedecer a Dios son grandes. Los beneficios son grandes. ¿Por qué lo dice? Porque la Biblia lo dice. Y porque también la historia nos lo confirma. Alabamos al Señor.
Génesis 22:16 dijo el Señor, lo detuvo de hacerle daño al muchacho. Por mí mismo he jurado, dijo. ¿Quién lo dijo? Dios. Que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, ahí viene la promesa, de cierto le digo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El resultado de la obediencia es maravilloso, tiene grande galardón. No en balde David decía, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Tal vez la obediencia te demande tomar actitudes y acciones que son contrarias a tu deseo. Pero David dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado, me ha traído satisfacción, me ha traído gozo. Al principio no lo entendía, pero ahora veo el resultado. Te doy gracias, Señor, por cuanto obedeciste a mi voz. Te voy a bendecir. ¿Cuál es el problema hoy con la gente, con los cristianos? Apenas Dios comienza a bendecirles, comienza a otorgarles, comienza a abrirle un canal de bendición, el hermano se echa a perder, la hermana se echa a perder. ¿Quiere que la llave siga abierta? ¿Quiere el cielo abierto? Hermano, siga las instrucciones. Hoy con la tecnología que está tan avanzada, y siempre ha sido así, que siempre ha habido innovación a través de la historia humana. Usted compra un electrodoméstico, usted compra un vehículo, lo primero que le dice el concesionario, aquí está el manual del usuario. Son libros gruesos que hay que leerlos, que siga las instrucciones, le garantiza a usted que va a sacar todo el beneficio de todas las cualidades de ese vehículo, de ese aparato que usted ha comprado. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es agarrar la llave, arrancar esa cosa, y ahí vamos a aprender en el camino, tocándole aquí, puyándole por acá, y de repente se da cuenta que no puede mover el vehículo. Una vez le pasó a mi esposa, se fue a visitar una familia, un terreno rural, y tuvo la necesidad de usar el 4x4 de su vehículo, pero cuando pasó el momento y se estaba integrando a la carretera que podía correr, el vehículo no le podía desenganchar el 4x4. Sencillo, nunca había leído las instrucciones. Sacó el manual, comenzó a buscar y se dio cuenta cuál era el proceso para poder sacar el vehículo del 4x4. Y eso nos pasa frecuentemente a nosotros. Nos pasa con el televisor, nos pasa con el reloj, nos pasa con todo, porque no nos gustan las instrucciones. Quizás yo no le estoy hablando a nadie que esta mañana, quizás hoy esta mañana no es un buen momento para hablar del tema, pero déjeme decirle algo que le he pensado, he orado durante toda la semana que les voy a predicar, porque hoy que he estado inhabilitado he tenido el tiempo para leer y para escribir. Tengo un montón de temas que compartirle a ustedes, pero le digo, Señor, ¿cuál? ¿Cuántos se quejan muchas veces que en la iglesia yo no siento el Espíritu Santo? Yo no siento que el Espíritu Santo me toca. Dese cuenta que si eso está sucediendo es porque usted no está siguiendo las instrucciones.
La comunión con el Espíritu Santo se establece por la fe y la obediencia. Porque de nada sirve que crea si no tiene obediencia. El apóstol Santiago dijo, la epístola de Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. Pero el problema del diablo es que él no puede ser obediente. Pero usted no tiene ese problema. Usted tiene la elección, decidir ser obediente al consejo del Señor, y las promesas de Dios se van a cumplir en su vida, porque bien sabemos que Dios no miente, que Dios es fiel. Si usted tiene fe, pero no tiene obediencia, yo no sé qué tipo de fe tiene usted, porque la fe te conduce a la obediencia. Usted dice, yo creo, es que yo creo. Pues sí, está bien que usted crea, pero la fe lo lleva y lo conduce a usted a la obediencia. Noé tenía fe, amén, y fue por su fe que creyó en la palabra que iba a haber un diluvio. Pasaron 120 años después que Dios le habló, pero él siguió creyendo y siguió trabajando, siguió caminando en fe y construyó el arca. Abraham tenía fe y fue llamado el padre de la fe, porque cuando Dios le dio instrucción acerca de algo, él siempre siguió las instrucciones, nunca se negó. ¿Cómo pretendes creer que tienes fe, pero no tienes obediencia? ¿Qué tipo de fe es tu fe? Los discípulos de Jesús recibieron el mandamiento. Antes de Jesús ascender al cielo, le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Así lo hicieron. Y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas, y hablaban en lenguas y magnificaban y glorificaban el nombre del Señor. Si bien había una promesa, pero el cumplimiento de la promesa debía de ser la obediencia. Sin obediencia, la promesa que daba no se cumpliría. Amén. San Juan 14:21, Jesucristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 24 dice: el que no me ama, también se conoce, no guarda mis palabras. ¿De cuáles es usted? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El mundo entero está en expectativa de ver cuándo aparece un hombre realmente movida por el Espíritu Santo. Un hombre, una mujer realmente que se mueva en el poder del Espíritu Santo. Esteban, por ejemplo. Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder. Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo porque era un hombre obediente. Cuanto adversario apareció en la vida de Esteban, no podían rebatir la sabiduría, no podían rebatir el poder con que el Espíritu Santo le había dotado. Lo llevaron a Esteban a la muerte, y aún antes de expirar, alzó los ojos al cielo y vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Jesús había dicho: el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Le amaré y me manifestaré a él. Fue la promesa del Señor, y así el Señor lo hizo. Aún en el momento de mayor angustia, cuando estaba siendo apedreado, él alzó los ojos al cielo y dijo: veo los cielos abiertos y veo a Jesús sentado a la diestra del poder de Dios. Era el cumplimiento de la promesa del Señor, de las instrucciones de Dios, hermano. Nada te garantiza la victoria en la vida. Lo único que te lo garantiza es Dios,
que sigas sus instrucciones tal cual Él te los ha dado y vas a ser un hombre, una mujer victoriosa. Gloria a Dios. La bendición de la obediencia. Hay bendición. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Te van a seguir, pero te van a alcanzar las bendiciones. Y todo está condicionado a si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si estuvieres atento, si guardas y pones por obra sus mandamientos. 1 Samuel 15, 23, Samuel le dice a Saúl: porque como pecado de adivinación, la hechicería, la brujería, la adivinación está condenada por Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, un rebelde no tiene diferencia a un brujo, a un adivino. Así es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la necedad. Por cuanto tú desechaste, le dijo Samuel a Saúl, la palabra de Jehová, sus instrucciones, sus mandamientos, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Quiere garantizar lo que Dios ya le dio? Siga siendo obediente, hermano. Siga siendo obediente. Siga siendo obediente. Siga siendo obediente. El diablo te va a tocar. El diablo te va a provocar. No caigas en su provocación. Sigue obediente. Mire el ejemplo de Job. El diablo tocó la vida de Job, Dios se lo permitió. Pero en todo, dice la Biblia, con todo, Job no pecó. Siguió siendo fiel a Dios. Y dice la epístola de Santiago: y habéis oído del fin de Job. No importa cómo esté yendo la vida en este momento. No importa la dificultad que esté afrontando y el precio que esté pagando por ser obediente, tenga por seguro que la historia ya está escrita. Y el final de la historia dice que usted triunfa con la ayuda de Dios. Amén. El mantener un acto de desobediencia o rebeldía es un menosprecio a la palabra de Dios. Y como Saúl menospreció el mandamiento de Dios, fue depuesto de su reinado. Y era el rey. Es que la falta de obediencia, hermano, trae tristeza al corazón de Dios. Porque Dios está más interesado en bendecirte de lo que tú estás dispuesto a ser bendecido. Pero Dios no puede contradecirse a sí mismo. Amén. Y con esa actitud de incredulidad nos alejamos de las bendiciones que Él tiene preparadas para nuestras vidas. Tuve la oportunidad de ir a Guatemala hace una semana y por cuestión de tiempo que tenía cuando uno sale, lo que quiere uno es volver a su casa. Estábamos cerca de Almolonga y tuve la oportunidad de haber ido. Es un lugar que Dios ha bendecido. La gente ha creído en Dios y la gente ha obedecido. Me cuentan los que han ido que ahí hay cárcel, pero es una cárcel que no se necesita porque la gente ahí vive en paz. A pesar de lo convulsionado que está Guatemala, que es un país con dificultades,
que los cambios climáticos han provocado también muchas cosas, que las cosechas no se den, pero en Almolonga casi que las cosas que usted se come acá de verdura vienen de allá. Y era un pueblo terminado, pero el evangelio llegó y el corazón de la gente cambió. Se entregaron al Señor de todo corazón y cambiaron su forma de vivir y siguieron la vida según las instrucciones de Dios, y ahí están, fructíferos, en paz. Dios no bendice la vida de un desobediente, porque como dice el Señor en su palabra, Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La palabra temor en ese pasaje denota obediencia. Cuando hay obediencia, Jesús dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda, San Juan 14:21, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Usted quiere que Dios se manifieste a su vida, que le hable en sus sueños, que cuando abre su Biblia usted como que si escuchara a Dios mismo hablándole a su vida. Sea obediente, guarde los mandamientos del Señor, porque cuando usted los guarda, el Señor se da cuenta que de verdad usted le ama. David, después de haber caído en pecado con Betsabé, le pidió a Dios que no quitara de él su espíritu. Usted puede alcanzar, hermano, lo que quiere en su vida, pero nada de eso le va a traer dicha plena. David le dijo a Dios: de nada me sirve ser rey, de nada me sirve tener poder, de nada me sirve tener placeres si no tengo el gozo del Espíritu Santo. Es por eso que hay muchas personas que, aunque tienen muchas cosas, aún con todo, son infelices. La falta de la presencia del Espíritu Santo es lo que necesitan. En el capítulo 10 del libro de los Hechos está la historia de un hombre llamado Cornelio. Usted sabe, un ángel descendió, le habló a Cornelio y le dio instrucciones. Le dio mandamiento. Mandamiento es instrucción. Y le dijo: envía hombres a Jope. Allí en la casa de Simón Curtidor, ahí está un hombre que le llaman Pedro. Dile que venga. ¿Qué hubiera sucedido con Cornelio si no hubiese seguido la instrucción que el ángel le dio? ¿Hubiera sido salvo? Con toda la fe que ese hombre tenía, era un hombre correctísimo, con una conducta envidiable, pero no era salvo. Si él no hubiera seguido la instrucción que el ángel le dio, no hubiera sido salvo, mucho menos hubiese sido tocado por el Espíritu Santo. Pero él, tan pronto se le dio la instrucción, él hizo tal cual se le había instruido. Y cuando Pedro llegó y comenzó a hablarles, también el Espíritu de Dios descendió con poder sobre él y sobre todos aquellos que estaban en su casa. Si queremos la manifestación de la gloria de Dios en la vida, hay que ser obediente. Dios ama al ser humano sin importar la condición del hombre, pero la bendición viene como resultado de la obediencia. Jesús nuestro Señor, en el último momento antes de la ascensión al Padre, ordenó que todos los que creyeran en su nombre deberían bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El resultado de la obediencia a la instrucción de Jesús es lo que asegura la salvación eterna. El que creyere
y fuere bautizado. Pero miren, un mandamiento tan claro, tan sencillo, tan fácil de obedecer, porque no demanda ningún sacrificio. Sin embargo, hay muchos de ustedes que todavía no se han bautizado y pretenden entrar al cielo. Si usted no puede poner por obra un mandamiento tan sencillo, ¿cómo Dios le puede dar una próxima instrucción? La obediencia, la fe y la obediencia te da la llenura del Espíritu Santo. No hay otra cosa más dichosa para la vida de un cristiano que gozar de la comunión con el Espíritu Santo. El mundo actual está en decadencia porque el mundo corre tras el pecado. La iglesia actual es casi irrelevante en el mundo. La iglesia actual es débil. La iglesia actual es falta de unción y poder del Espíritu, porque cada uno anda haciendo como bien le parece. Usted ya no es esclavo del mundo. Es más, como cristiano, usted ya no debiera vivir para sí mismo. Usted vive para uno, para el que lo compró, para aquel que derramó su sangre por usted en la cruz, por aquel que perdonó sus pecados y le asegura que donde Él está, usted también va a estar. Usted es de Él, usted le pertenece. Usted ha sido comprado no con oro ni con plata. Usted ha sido adquirido con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Ahora la pregunta con la que yo quiero cerrar en esta mañana: ¿quiere la bendición? Entonces, ahora sabe qué hacer. Ahora sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ser obediente. Hijo, obedece a tu padre y tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Quieres ser bendecido y que te vaya bien todos los días de tu vida? Obedece a papá. Obedece a mamá. Imagínese usted si hubiesen en las calles, no hubiesen señales de tránsito. Incurriríamos en accidentes constantes. La mayoría de accidentes que se dan en la carretera es porque hay un desobediente. No maneje bajo la influencia del alcohol. Borrachos andan manejando y ponen en peligro la vida de los demás. Imagínese usted si usted, aquí en San Miguel que hay tanto tráfico, usted no obedece la señal de alto. ¿Usted cree que se la va a pasar así nomás? Entonces esa señal de alto, lejos de incomodarte, debe de traerte satisfacción y seguridad. Usted ve la señal de alto, usted se detiene, mira para ambos lados y después de asegurarse que nada viene, usted procede y usted va a andar por esas carreteras sin ningún problema. Pero usted desobedece la regla, le va a ir mal. Ahora, hay una regla. El Señor dice que el que le negare delante de los hombres, Él también le va a negar delante de su Padre, delante de sus ángeles. También hay otra regla que el Señor dijo. Él dijo que nadie viene al Padre si no es por Él. También dijo el Señor que el que en Él creyere recibirá perdón de pecados y también vida eterna. Para que usted entre dentro de la línea y se ponga en la posición para que Dios lo bendiga, usted tiene que ser obediente. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted quiere tener comunión con Dios, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Le damos gloria a Dios y nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te adoramos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra.